González, arquitecto. ¿Cómo van? Y no sé si esperamos unos 3 minutitos para que entre todas las personas. Voy a volverles a insistir. Ya. Esperemos unos 3 minutitos, ¿ya?
Hola chicos, ahora sí empecemos. Les cuento que por alguna razón no se me abre la presentación. Denme un segundito. ¿Cómo se encuentran chicos? Bastante bien, Arki. Bueno, ya se me abrió. Bueno, empecemos. A ver, hoy es 04. 0. Bueno, primero desearles un feliz año, ¿ah? Que tengan el mayor de los éxitos, eh, que todos sus deseos se cumplan y sobre todo que sigan estudiando. Voy a proceder a la lista. Eric, ¿estás acá? Presente, Arki. John David, ¿estás acá? Presente. Jordan Francisco. Presente, Arqui. Leito, ¿estás aquí? Ariel, ¿estás acá? Marco Vidicio, sí lo vi por ahí. Presente, Arqui. Jordan Jean-Pierre, Presente aquí. Martita, Presente aquí. Dexar, Anthony, Presente aquí. Paul, Presente, Arki. Feliz año. igual. Y Génesis también como que le vi. Sí, aquí estoy presente. Ok, estamos 11 personas, menos mi persona, 10. Debemos estar con 10 personas aquí. 9, alguien falta. Ve, está faltando Carlos Leandro, ¿estás acá o no? Ariel Sebastián y Dexar, ¿ninguno está? Bueno, bueno chicos, me avisan si es que empiezo a compartir pantalla, por favor.
Ari, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, me confirman si es que ya estoy Dis- compartiendo pantalla, por eh, favor. disculpe, soy Sí, ya está, ya está. Lo que pasa es que sí estoy. ¿Aló? No te escucho. Eh, No te escucho, dime. ¿Aló? sí, lo que pasa es que estaba con problemas de internet, entonces no escuché la lista. No sé si me puso, o no sé si me escuchó. No. ¿Cuál es tu nombre? De una vez te pongo. Lara, Lara. Espérame, déjame le abro otra vez el archivo. Ya, gracias. Espérame que se está medio lento este el computador. Espérame un ratito. A ver, Jara, ¿no? Anexa, Lara. ¿Aló? Sí, alguien, Nexa Lara. Ok, ya. Bueno, y como les decía, ya hemos pasado por todo lo que es el barroco. Hemos revisado todo lo que es el barroco, cómo se dio origen, o cuál fue su origen italiano, posteriormente francés, posteriormente revisamos de todos los países, pasamos por Alemania, Polonia, Inglaterra, Holanda, Austria, Rusia. Y terminamos en España y Portugal, sobre todo porque nos interesaba España y Portugal, porque son los países donde el barroco o de donde viene el barroco hacia América Latina a través de sus colonias. Terminada esta época en la anterior parcial, vamos a ver ahora lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa y sobre todo, bueno, no, sobre todo la Revolución Francesa y la Revolución Industrial Inglesa dan nacimiento al capitalismo. Si es que lo centramos dentro de las épocas históricas o historicistas, y nosotros hablamos del Renacimiento, era un antropocentrismo, o sea, el humano o la persona como centro del desarrollo. Posteriormente fuimos hacia el barroco, que es un teocentrismo, se retorna a un teocentrismo. Y ahora vamos hacia la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que básicamente es un capitalismo, ¿sí? Esta se llama, o a partir de aquí se llama la época contemporánea. La época contemporánea dura desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Ahora se está hablando ya de una nueva época, que es la época tecnológica, pero bueno, aún está todavía eso en debate, donde a partir del Internet se cambia una época histórica y se modifica también la sociedad, la política y la economía. La Revolución Francesa es un cambio de época porque a través de la Revolución Francesa se cambia el sistema económico y el sistema político.
pasa desde de un feudalismo, de una monarquía, hacia un sistema económico más bien capitalista o una política más bien cuasi democrática, por así decirlo. La Revolución Francesa se produce o produce el cambio de la historia es un cambio histórico hacia una historia moderna de Europa. Sobre todo porque se desencadena un paso de dependencia económica agraria y artesanal a una economía más bien direccionada hacia la industria, llevada a cabo por la masificación de la producción. Y esto se produce gracias a la revolución industrial o a la revolución industrial inglesa, ¿sí? La revolución francesa más la revolución industrial convergen en el capitalismo moderno. Aquí podemos ver una imagen de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual eh, que da o cambia especialmente o se da principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania, e inspiró profundos cambios culturales y sociales. Y uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. A través de la Ilustración se empieza a pensar o a cambiar la idea del ser humano. Eh, Se cambia las tinieblas de la ignorancia por las luces del conocimiento. Por eso se llama ilustración, de iluminación. Las luces del conocimiento, yo también diría de la razón. La ilustración posteriormente pasa a formar parte de los otros países europeos, como por ejemplo en España. En España nace un periodo que le llamamos el siglo de las luces, que principalmente se da en cuanto a la literatura eh, y algunos otros elementos. Y esto da un asiento más bien hacia el progreso de la sociedad. Progreso entre comillas, porque se cambia también de una producción agraria a una producción extractiva a través del carbono, ¿no? O del carbón, perdón. La ilustración busca ideas de la felicidad, de la soberanía de la razón y la evidencia de los sentimientos como fuentes primarias del aprendizaje. A partir de esta época nacen ideales como la libertad, la igualdad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad. Y también se modifica la parte política y se empieza a hablar de un gobierno constitucional o constitucionalista, lo que ahora conocemos como, por ejemplo, las asambleas o el Congreso. En nuestro país está bastante venido a menos, ¿no? Otro de los elementos importantes de la ilustración es esta separación de la iglesia y el Estado. Esta división entre iglesia y Estado lo que nos genera o lo que nos permite es que a través de la educación, por ejemplo, la educación no solo sea centrada en elementos teocentristas, sino sea más bien una educación laica, separada del Estado. Sí. Bueno, esta es en general la ilustración. Immanuel Kant, que es uno de los grandes pensadores, de los más grandes pensadores y científicos de la ilustración, él indica que la ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Immanuel Kant era un crítico sobre los sistemas que en ese momento se daban, sobre los sistemas feudales. Immanuel Kant es considerado como uno de los más grandes pensadores de la filosofía moderna.
Pero bueno, la ilustración da importantes avances científicos, avances o se quita esto de las ciencias profanas y se empieza a hablar de la metafísica. Hay modificaciones en cuanto también al gusto, por ejemplo, en la música, en la moral. Eh, Cambia, por ejemplo, elementos, elementos como, por ejemplo, modifica también el comercio, los derechos de los pueblos, cambia las leyes naturales, es decir, se empieza a ver bastantes avances sociales. Espérame un segundo, voy a bajar el volumen de esta cosa. Entonces, con la ilustración se cambia también las doctrinas sociales. Empieza a haber o se originan movimientos de pensamiento y de valoración, ¿no? Hay interpretaciones marxistas, por ejemplo, eh, que definen a esta etapa como una etapa histórica de evolución global del pensamiento burgués. ¿Qué es esto de los burgueses? Los burgueses existía, bueno, hasta ahora, pero dentro de los sistemas sociales existe el proletario y el burgués. El burgués actualmente es el poseedor del suelo y del capital de trabajo, es decir, de la tierra y del dinero. Y el proletario ahora es el obrero, los que somos asalariados, por ejemplo. Pero en esa época existía el proletario, que era la persona de la ruralidad o que vivía en áreas rurales, y el burgués, el burgués viene de Burgos. Etimológicamente viene de Burgos, que es persona de la ciudad, me parece que es la traducción. ¿Sí? En esta etapa también hay muchas corrientes racionalistas, o sea, que se basan en la razón. En esta etapa tenemos a Bacon, a Galileo Galilei, a Newton, a Spinoza. Por ejemplo, leer El Dios de Spinoza es increíble, es súper interesante leer El Dios de Spinoza. Eh, y empiezan también con esto de la ilustración, empiezan algunas ideas revolucionarias políticas. Es decir, la gente con el conocimiento empieza a cambiar el sistema o empieza a tratar de cambiar el sistema político que en ese momento existía. Sobre todo por esta clase social naciente que era la burguesía. Ellos empiezan a gestar nuevas transformaciones económicas y a empujar mucho o empujar un poco el sistema hacia sus necesidades. Es decir, en las épocas anteriores, la aristocracia o los monarcas eran quien tenía el poder, entonces, y eran quien tenían los recursos, pero en esta época, el burgués que tiene los recursos y el conocimiento empieza a tratar de hacer transformaciones económicas y sociales y se da a través de la Revolución Francesa. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a entrar a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa termina siendo un conflicto social y principalmente político, con diversos periodos de violencia que convulsionan a Francia y posteriormente a toda Europa y se enfrentan dos sistemas partidarios, digamos, dos sistemas totalmente contrarios, que es la monarquía y la sociedad. Bueno, yo no diría solo la monarquía y la sociedad, sino es la monarquía y la iglesia versus la sociedad. Quien tenía el poder en esa época era la iglesia por un lado y la monarquía por el otro. Entonces, con esto solo voy a ir nombrando algunos términos, por ejemplo, que ya lo vamos a ver más a detalle.
se nombran los tres estados, los tres estados. El primer estado era la monarquía o la aristocracia, el segundo estado era la iglesia y el tercer estado era el pueblo llano, el pueblo de a pie, la gente o la sociedad civil, por así decirlo. Pero existe una autoproclamación del tercer estado o de esta sociedad civil como una asamblea nacional. Sí, la Revolución Francesa inicia con la toma de la Bastilla en 1789 y termina con un golpe de Estado por parte de Napoleón Bonaparte en 1799. No sé si es que ustedes pudieron ver la película de Napoleón. Chicos, No la he visto, Arki. No, Arki. bueno, entonces entendería yo que, por ejemplo, la película de Napoleón inicia con el golpe de Estado que da Napoleón Bonaparte en 1799. Es decir, la Revolución Francesa dura algo más, algo así como 10 años, me parece 10 años y un poquito de meses más. Pero en estos 10 años cambia completamente la sociedad, cambia de manera drástica la sociedad. Entonces, una revolución es un cambio profundo, violento de estructuras sociales, económicas y políticas de una sociedad. La época contemporánea está marcada por dos grandes revoluciones, una económica, que es la revolución industrial, y otra política y social, diría yo también, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es uno de los hechos más importantes de la historia, ya que hizo entrar al mundo en una nueva etapa, que los mismos franceses la llamaron contemporánea, o época contemporánea, o etapa contemporánea. Si bien después de la Primera República que se dio y cayó a través o cayó posterior al golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, Francia empieza a reorganizarse políticamente en el siglo XIX y empieza a oscilar o a cambiar entre república, imperio y monarquía constitucional. Como ejemplo, las monarquías constitucionales tenemos actualmente, por ejemplo, Inglaterra, me parece que es de España también una monarquía constitucional, me parece que también Japón tiene una monarquía constitucional. ¿Qué significa esto de la monarquía constitucional? Es el tener o el mantener al rey, pero también tener un sistema político paralelo, donde el rey es la principal cabeza del Estado, por así decirlo, pero quien toma realmente las decisiones políticas es un presidente o un primer ministro. ¿Qué es esto de la república? La república es lo que tenemos, por ejemplo, nosotros ahora a través de la democracia. Y lo del imperio es cuando muchas o cuando un país empieza a conquistar otros países, y es lo que hizo Napoleón Bonaparte. Empezó a tener unas guerras expansionistas y a conquistar diferentes territorios en Europa. La Revolución Francesa marca el final definitivo del feudalismo y del absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Es la monarquía, es todos los poderes centrados en una sola persona. Y esto dio luz a un nuevo régimen donde la burguesía, donde esta clase emergente social, donde estos ciudadanos, eh, apoyados muchas veces en las masas sociales, en las masas populares, en el pueblo, en el proletariado, se convirtieron en la fuerza política dominante. La Revolución Francesa socavó completamente el sistema monárquico, lo quitó, lo eliminó. Como tal, y más allá de esto, derrocó el discurso e iniciativas capaces de volverlo, y lo volvieron, más bien dicho, ilegítimo, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí tenemos una ilustración de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa termina siendo un conflicto político y social con diversos periodos de violencia que convulsionaron Francia
y se inició con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finaliza con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Según la cronología histórica o la historiografía, la Revolución Francesa marca completamente el inicio de la edad contemporánea, sobre todo por sentar las bases, porque no existió realmente una democracia con la autoproclamación del tercer estado, pero sienta las bases de la democracia moderna. Recordemos que en esta época solo votaban los ciudadanos, pero ¿quién era ciudadano en ese momento? Eran hombres, tenías que cumplir algunos requisitos, me parece que eran 5 o 6. Era ser hombre, ser blanco, no tener discapacidades, ser mayor de 21 años, tener un patrimonio interesante, tener recursos. Y la otra no me acuerdo cuál es, pero tenía varios elementos donde se podía o donde solo pocas personas tenían el derecho a votar. Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes de la sociedad francesa del siglo XVIII? Primero que existía una monarquía absoluta, ¿sí? Reinada por Luis XIV. Existía también una sociedad estamental. Es decir, existía muy marcados los cuestiones sociales, ¿no? Existía el primer estado, que era la nobleza, la aristocracia, la monarquía. El segundo estado era el clero, la iglesia. Y el tercer estado eran los burgueses, los artesanos, los campesinos. Otro de los antecedentes es que existía una economía de subsistencia, es decir, una agricultura de autoconsumo. Muchas veces las personas tenían su terreno, su suelo, y ahí sembraban y cultivaban para el autoconsumo, es decir, no existía un intercambio económico. Cabe indicar que también en esta época existió un rápido crecimiento de la población eh, y la incapacidad de poder atender las demandas sociales por parte de Luis XIV, además que Luis XIV llevó toda su corte a Versalles y empezó a dejar de lado muchos pueblos olvidados. Esto generó un descontento social. Además, generó una depresión económica, generó desempleo. Los alimentos crecieron, el precio de los alimentos creció. Y además, combinado con un sistema fiscal o con un sistema de impuestos dado por la monarquía súper agresivo, generó una resistencia muchas veces de los burgueses, es decir, de la gente del tercer estado que tenía recursos. Esto lastimosamente Luis XIV no lo pudo manejar y se desbordó. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Principalmente una crisis económica, una crisis política. Es decir, en la década de 1750 la economía era de expansión moderado, seguidilla de malas cosechas que provocó el encarecimiento de los productos, y en 1789 el déficit fiscal era sobre el 20%. El rey intentó resolver la crisis exigiendo el pago de impuestos de los estamentos privilegiados, a lo que estos se opusieron. Hay que entender que en esta época Luis XIV lleva a toda la corte a Versalles, y esto se convirtió en el centro de la cultura, la moda y el poder político. Eh, las mejoras en educación y en alfabetización a lo largo del siglo XVIII también significaron audiencias más grandes para los periódicos, las revistas, las logias masónicas, que se reunían muchas veces en cafeterías y clubs de lectura, y esto proporcionó que la gente empiece a debatir y a discutir nuevas ideas. Y empieza a nacer lo que se le llama hasta ahora la esfera pública. Ahora, por ejemplo, la esfera pública la tenemos a través del Twitter, del Facebook,
de las redes sociales, pero en ese momento la esfera pública se daba sobre todo en cafeterías, en clubs, que eran el centro cultural e intelectual de París. Espera un segundo. Disculpe un segundo. Sí, solo me pueden dar un segundito, por favor. Un minutito. Solo denme un segundito, por favor. Disculpen. Solo un segundito. Solo un segundito, por favor.
Perdón. Disculpen, es que me estaban pidiendo una información urgente. Bueno, entonces, como les decía, y bueno, y en esta época también, gracias a la ilustración y a la alfabetización y a la educación, o a la masificación de la educación en las personas, empieza a existir esto llamado de la esfera pública, donde ya se empiezan a discutir, a debatir ideas eh, de intelectuales de la época, ¿no? Entonces, esto genera un caldo de cultivo justo para que las personas empiecen a pensar en cómo cambiar esta realidad. Bueno, entonces, como antecedente mismo, el 5 de mayo de 1789 se dan los Estados Generales, que es una instancia de participación y de representación de los tres estamentos de la sociedad. ¿Cuáles eran los tres estamentos de la sociedad? Como primer estado, la monarquía; como segundo estado, el clero; y como tercer estado, el pueblo, la burguesía, los artesanos, el campesino. Entonces, en esta instancia, el tercer estado propone o se da una primera asamblea, digamos. Y el tercer estado propone una votación por cabeza, lo que no le convenía al primer estado y al segundo estado, es decir, a la monarquía y al clero, porque lógicamente la votación por cabeza ellos eran mayoría, es decir, el primer estado posiblemente era el 98% de la población. Entonces, lógicamente no le convenía al primer estado y al segundo estado, es decir, a la monarquía y al clero, porque iban a perder. La mayoría estaba dentro del tercer estado. Entonces, en esta reunión del 5 de mayo de 1789, empieza a evolucionar más bien un sentido revolucionario, eh, y a plantearse una forma de agruparse este tercer estado y a votar en contra de las propuestas que hiciera el primero y el segundo estado. El 17 de junio de 1789, el tercer estado se convoca en Asamblea Nacional. Y el 20 de junio de 1789, dentro del juramento del juego de la pelota, esto es, este nombre se le da porque, porque, porque en esa época empiezan, o el rey no permitía que se, que se reúna el tercer estado, entonces no permitía que se reúne el tercer estado. Entonces el tercer estado encuentra un lugar para reunirse que era donde jugaban pelota, ¿no?
Entonces se reúnen ahí y empiezan, o ellos tratan de empezar a redactar una nueva constitución. A lo que el rey Luis XIV trata de, evacúa, más bien dicho, manda sus fuerzas y evacúan esta reunión y empieza a agravarse o encontrarse una grave crisis, procedida también de una crisis, perdón, empieza a encontrarse una grande crisis política, procedida también de una crisis económica que padecía el país, que padecía Francia. Eh, y esto hace que el tercer estado empiece a mostrar su indignación, sus ganas de revolución en contra del primer estado, de la corona, digamos. Entonces esto evoluciona en una idea de revolución que se da el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla, o la Bastilla, perdón, eh, la Bastilla era un lugar principalmente donde se guardaban armas, pero también era un elemento de representación política que tenía el rey en ese momento. Entonces, el pueblo se apodera de todas las armas que existían en esta fortaleza real y posteriormente, bueno, a un tiroteo muy sangriento, el pueblo se apodera de estas armas y ponen en libertad a los presos que estaban ahí encarcelados, generalmente presos políticos. Entonces, se da la Asamblea Constituyente o la Asamblea Nacional Constituyente entre 1789 y 1791. Las principales frases, digamos, de la Revolución Francesa o las principales ideas de esta revolución fue la abolición de los derechos feudales, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Constitución Civil del Clero, la Constitución de 1791 y la liberación de las tierras. En la Constitución Civil de 1791 ya se empieza a cambiar o se empieza a nombrar una nueva forma política o una nueva forma de organización política. Posterior a este, ya teniendo una constitución, se establece una asamblea legislativa entre 1791 y 1792. Para esto, el rey intenta huir a Austria. El 2 de junio de 1791 fue descubierto en Banares a través de se le descubrió, se destituye al rey y se arresta al rey, procediendo a la sistemática persecución de sus seguidores, o sea, de las personas que estaban a favor del rey. Adicionalmente se dieron varias revoluciones populares en París. Y la Asamblea Nacional Constituyente o la asamblea que se integró por el tercer estado fue la primera asamblea constituyente en Francia y es formada a partir de esta Asamblea Nacional. Y con esto, el 4 de julio de 1789 se da inicio a la Revolución Francesa, es decir, esto se toma ya como el inicio de la Revolución Francesa. Entonces, con esto, posterior a esto, existe una convención nacional entre 1792 y 1795, donde hubieron tres partidos políticos muy marcados, que eran los gironos, los jacobinos y el tercero eran no me acuerdo cuál era el nombre de los terceros y no lo he puesto. Pero bueno, hay tres partidos políticos donde eh, los gironos eran perdón, había los que estaban a favor del rey, que no recuerdo el nombre, habían los jacobinos que estaban totalmente en contra del rey y los gironos que más bien proponían una mediación entre lo que existía o entre el sistema político existente
unido a las nuevas ideas de los jacobinos, que eran los más extremistas. Entonces, en esta convención nacional existe un predominio de los girondino, que declara a Francia como una república, es decir, como una democracia. En 1793 ejecutan al rey. Los jacobinos, que eran los más extremistas, realizan un golpe de estado y empieza un régimen de terror representado por Robespierre. Robespierre también era uno de los más grandes pensadores en esta época, ¿no? Lastimosamente, en 1794 ejecutan a Robespierre. Posterior a esto, se da un directorio entre 1795 y 1799, que es una etapa más moderada. Se da una nueva constitución en 1795 a través del directorio. El directorio nombra a 5 directores, es decir, con número impar para que las votaciones sean más directas. Y existe el poder ejecutivo, se crea los poderes ejecutivos. Lastimosamente también en 1799 Napoleón Bonaparte da un golpe de estado. ¿Cuáles fueron el significado y los aportes de la Revolución Francesa? Fue la primera revolución política burguesa del continente europeo y a nivel mundial, perdón. Se produjeron varias reformas sociales y económicas, como la abolición del feudalismo. Existe la garantía de la propiedad privada. Hay un reconocimiento universal de los derechos individuales. Se constituyó un referente político e ideológico, la Revolución Francesa. Y existen futuras revoluciones burguesas que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, y voltearon los ojos hacia la Revolución Francesa. De hecho, por ejemplo, Simón Bolívar estudia París mientras se da esta Revolución Francesa y viene a América con estos ideales. Bueno, se sucedieron así algunas oleadas de revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Y sobre todo se dan los procesos de independencia de las colonias que dieron origen a nuevos estados como los de América Hispana. Seguido de esto, se produce la revolución industrial entre el siglo XVIII y el siglo XIX. La revolución industrial o la primera revolución industrial es un proceso de transformación económica, social y tecnológica. Y se da inicio en la segunda mitad del siglo XVIII en Reino Unido o en Gran Bretaña. Y esto se extendió unas décadas después hacia Europa Occidental y América anglosajona, es decir, lo que ahora es lo que ahora es de Estados Unidos. Entonces, en conjunto, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, bueno, inicialmente la Revolución Francesa y posteriormente la Revolución Industrial, cambian completamente la sociedad, cambian completamente la producción económica, cambian completamente la organización política de los países. Es decir, por ejemplo, desde el Neolítico hasta la Revolución Industrial, la economía humana se basaba mucho en la agricultura rural, o era una economía basada en agricultura rural. Bueno, no solo en agricultura, sino también en agricultura, ganadería, en comercio o en microcomercio, y no existía un predominio de la economía urbana. Es decir, la economía urbana era muy pequeña en cuanto a producción. Posterior a la revolución industrial cambia esto, esta connotación cambia.
la producción se convierte completamente industrializada y mecanizada, y la producción se empieza a dar en las ciudades, o se congrega en las ciudades. Entonces, la revolución industrial se da en los siglos el del siglo XVIII, XIX y XX. ¿Cuáles fueron las características generales? Es la Belle Époque. La Belle Époque se le denomina a, a una... la Belle Époque, Belle Époque es en francés, traducida al español es la época bella, que es una expresión que designa este periodo histórico comprendido posterior a la Revolución Francesa y anterior a la Primera Guerra Mundial, es decir, entre 1879 y 1914, donde empieza a existir realmente un desarrollo económico en todos estos países. También hay arquitectura de la Belle Époque, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las características generales? Hubo una nueva forma de producción. Las máquinas reemplazaron a las antiguas herramientas y el trabajo en las fábricas sustituyó al realizado en el hogar, en taller. Hubo un incremento de la producción y la aparición de nuevos grupos sociales. Como segundo punto, hubo el surgimiento del trabajo asalariado. Pese a que su trabajo era pagado, salario, los trabajadores industriales soportaban extensas jornadas de trabajo, bajos salarios y la ausencia de legislación laboral. Hubo también una transformación del espacio, la multiplicación de las industrias, nuevos núcleos urbanos, el desarrollo de los medios de transporte, transformaron la vida cotidiana de las personas. Hubo una expansión de la vida urbana y fue una característica fundamental de las sociedades industriales. Como cuarto punto tenemos la expansión del mercado. La producción antes centrada principalmente en el consumo familiar fue sustituida por la producción en masa, orientada a un mercado más amplio, regional, nacional e internacional. Entonces, la imagen urbana también se transforma. Pasamos de una agricultura, perdón, de una ciudad agraria a esto, ¿no? A una ciudad eh, contaminada, principalmente por el consumo del carbón. La revolución industrial también marca un punto de inflexión en la historia, modificó la influencia de la vida cotidiana de una u otra manera. La agricultura, por ejemplo, la agricultura agrícola eh, se disminuyó, la agricultura agrícola, la agricultura rural se disminuyó y se transformó más bien en una producción industrial. Es decir, la producción industrial se empieza a multiplicar, lo que generó que empiecen a disminuir los tiempos de producción, aumentó, por ejemplo, la necesidad de mano de obra. En esta época las familias eran súper extensas. También la renta per cápita aumentó, es decir, el dinero que empieza a tener la familia o cada familia empieza a ser mayor. El PIB de los países o el Producto Interno Bruto de los países empieza a crecer. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los antecedentes de la revolución industrial? Primero, la expansión agrícola. Se da también una mejora en las técnicas agrícolas, se sustituye el barbecho por la rotación continua de los cultivos. Además, hacia 1750 se cambió el arado de madera por el de hierro y se perfeccionaron los sistemas de riego. La tierra se convirtió en una propiedad privada. Segundo es el crecimiento demográfico, la aplicación de distintas medidas de higiene, una mayor nutrición. Disculpe.
existe un crecimiento demográfico y también cambia la mentalidad gracias al aumento gradual de la alfabetización y de la educación. Empieza a haber una difusión fuerte de de las ideas y del liberalismo económico, empiezan a nacer los conceptos de inversión, la innovación y la búsqueda del beneficio económico. Entonces, por ejemplo, se cambia a una rotación, se empieza a dar rotaciones continuas, ¿no? Por ejemplo, el cambio demográfico es impresionante. En 1850, Gran Bretaña tenía 20,8 millones de habitantes y en 1910, es decir, 60 años después, duplica su población a 40,8 millones de habitantes. De igual manera, Rusia en 1850 tiene 68,5 millones de habitantes y en 1910 casi que se triplica perdón, a 160,7 millones de habitantes. En esta época también empieza a haber muchos avances en cuanto al comercio, a métodos financieros. Empieza a haber también progresos en en la navegación, en la impresión, en varias industrias, relojería, ferrocarriles. Empieza a existir la máquina a vapor. Entonces, con esta necesidad, el crecimiento demográfico en Europa es gigantesco, ¿no? Este es el arado de tierra, el arado, perdón, de madera a un arado de hierro. Entonces, las etapas y la expansión, bueno, actualmente se habla ya de una quinta revolución industrial. La primera revolución se da gracias al uso de la máquina de vapor, cuya principal fuente de energía era el carbón y el agua, era en base a vapor. Crece la industria algodonera, textiles británicos baratos y de buena calidad inundaron los mercados mundiales. La industria del hierro se empieza a explotar más y alcanzó un gran desarrollo gracias a la introducción de la fundición que utilizaba carbón mineral y permitió importantes ahorros energéticos. El desarrollo del barco a vapor y del ferrocarril también permitió mayor conectividad entre espacios lejanos. Y también esto aumentó la capacidad y la velocidad de transporte de los productos. La segunda revolución industrial se habla principalmente, sobre todo por las fuentes de energía que fueron la electricidad y el petróleo, y se destacó el desarrollo del acero y la industria química, es decir, la industria química o petroquímica se empieza a utilizar en la agricultura, en el armamento, en la industria. El uso de la electricidad y el petróleo permitió el desarrollo de elementos como la luz artificial, el teléfono o el automóvil. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de industria algodonera, de la industria del transporte, de la industria del hierro. Y les invito a que lean, o perdón, a que vean este documental. Se llama La Guerra de las Corrientes, que se da entre Thomas Alva Edison y Nikola Tesla, ¿no? Donde Tesla trabajó para Edison y le empieza a presentar algunas innovaciones. Eh, y bueno, ganó esta guerra de las corrientes, la ganó Thomas Alva Edison y tenemos ahora la corriente alterna, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias económicas? Existió el desarrollo del sistema fabril. La fábrica concentró todos los medios de producción en un mismo lugar, y en ella los trabajadores operaban maquinarias y eran parte de la cadena productiva. Existe la acumulación y la reinversión de capitales. La riqueza obtenida permitió a los dueños de las fábricas acumular capitales excedentes y reinvertirlo con el fin de ganar más dinero. Existe también el surgimiento de las entidades financieras. El aumento de la actividad industrial depende del dinero o del capital que invertía en la burguesía, y los bancos privados
y los bancos privados. Y empieza a aparecer la bolsa de comercio y los bancos modernos que posibilitan el ahorro y el préstamo con intereses. También se da el auge de la iniciativa privada. La riqueza generó que la industria llevara a plantearse en base al enriquecimiento de los estados, que era el libre emprendimiento individual, la idea base del capitalismo. Esta ideología económica también indica que había que disminuir la intervención del Estado en materia económica. Por ejemplo, se da la bolsa de comercio, ¿no? Se dan las primeras bolsas de comercio y la industria empieza a abarcar a la mano de obra. Las consecuencias sociales y la sociedad industrial y los nuevos grupos sociales. Empieza a surgir la burguesía y a decaer el proletariado. El proletariado era la masa de asalariados, la masa de personas que vivían en condiciones extremas. Entonces, la consolidación de la burguesía, conformada por los dueños de las industrias, empresarios, comerciantes banqueros y altos funcionarios, esta clase se fue fusionando con la aristocracia tradicional. El desarrollo de la mediana y pequeña burguesía integrada por pequeños comerciantes, medianos industriales, funcionarios públicos, docentes, profesionales universitarios, quienes pasaron a conformar la clase media. No sé si es que ustedes han escuchado, siempre hablan de clase media, clase alta y clase baja. Esta era la clase alta, esta era la clase media y existía desde luego la clase baja, que fue el surgimiento del proletariado urbano. La mayoría de la población vivía en las ciudades, pertenecía a este grupo y correspondía principalmente a los obreros y sus familias. Su nivel de vida era muy precario por las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios. A mediados del siglo, esta situación dio lugar a la denominada cuestión social. Ya vamos a ver lo que es la cuestión social. Entonces, durante la Revolución Industrial, las mujeres adquirieron presencia en servicio doméstico y en la industria, obteniendo salarios más bajos que los hombres. En el caso de los niños no era obligación la asistencia a la escuela y su trabajo, al igual que de las mujeres, era fundamentalmente para las familias. Entonces, también las consecuencias sociales. En la sociedad hubo una explosión demográfica y la marginalidad en la segunda mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Las migraciones desde el campo a la ciudad, la búsqueda de las mejores posibilidades de trabajo generó la llegada masiva de campesinos a la ciudad. A eso le llamamos la cuestión social. La migración masiva de europeos a territorios de ultramar, por ejemplo, Argentina, Brasil, Estados Unidos, se dio en estos periodos porque en sus territorios o en sus países no tenían mucho desarrollo, es decir, eran proletarios, pero cuando llegaron a Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, empiezan a ser burgueses, porque llevaron también cierta calidad de industria. Entonces, en este periodo, la mayoría de los migrantes europeos se trasladó a América, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. ¿Y cuáles fueron las causas del desajuste entre la demanda de la mano de obra y la oferta de trabajo? Y el deseo también de escapar de la pobreza y la revolución de los medios de transporte. Entonces, las ciudades se convierten en estos elementos, ¿no? Elementos precarios. Esto es en Nueva York, donde vivían muchas personas en lugares muy concentrados. Esto es, por ejemplo, eso en un barrio en Glasgow, en Gran Bretaña, donde los callejones muchas veces hasta se convertían en baños públicos, ¿no? Y además de esto, la existencia de controles fronterizos que trataban más bien de evitar la propagación de enfermedades disminuyó las epidemias que ocurrían anteriormente. También esta revolución industrial hizo que la producción de alimentos sea
mayor, lo que generó que exista más alimentos y el costo de los alimentos baje. Entonces, lo que podía hacer la gente si era tener un mayor consumo de alimentos, lo que mejoró su calidad de vida, lo que mejoró su salud. Y además que también la necesidad de mano de obra en las ciudades generó movimientos migratorios del campo a la ciudad. ¿Cuáles fueron las consecuencias del espacio o en las ciudades? Primero que hubo una segregación espacial, el surgimiento de una nueva sociedad de clases se vio reflejado en la distribución espacial de la población en las ciudades, los pobres con los pobres y los ricos con los ricos, y eso sucede hasta la actualidad. No sé si ustedes identifican algún barrio marginal, por ejemplo, en Santo Domingo, solo hay gente pobre y en un barrio de clase alta en Santo Domingo solo hay gente rica. La ciudad también como centro de la nueva sociedad. Producto de la industrialización, las ciudades crecieron en número y en tamaño. La disminución del suelo agrícola, con la proliferación de los núcleos industriales, el suelo agrícola empieza a restarse. El aumento de la contaminación, el uso de fuentes de energía como el carbón, el petróleo y la electricidad generó un aumento de la contaminación que ha perdurado hasta la actualidad. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos estas representaciones o estos paisajes urbanos, posterior a la época industrial teníamos estos, ¿no? Igual, las ciudades creció el número de personas. En Ámsterdam, por ejemplo, de 210.000 habitantes pasó en 150 años al doble. En Berlín, de 90.000 habitantes, pasó a 752.000, es decir, casi 10 veces más. En Londres, de 675.000 habitantes, pasó a 6.586.000 habitantes, es decir, se hizo 10 veces más grande. En París, de 576 habitantes, pasó de 576.000 habitantes pasó a 2.714.000 habitantes, es decir, 4 veces más. Y en Madrid, de 109.000 habitantes, pasó a 540.000 habitantes. Entonces, el impacto ambiental, hubo cambios en la explotación del suelo, pasó a ser explotado más intensamente, se talaron miles de hectáreas de bosque, la contaminación de las ciudades industriales, combustibles como el carbón y el petróleo generaron contaminación, aparece el smog, el cual provocaba problemas a la salud de la población. La contaminación también de los recursos naturales, el aire, el agua, recibieron los efectos de los contaminantes industriales, así también como los ríos, mares productivos, el mal manejo de las basuras y de las aguas servidas. Esto era Londres antes. Actualmente, a partir de Margaret Thatcher, Londres o Inglaterra se empezó a desindustrializar y a mandar todas sus industrias hacia afuera. Sí, bueno, hemos terminado. No sé si siguen despiertos. Señorita presidenta, ¿me confirma, por favor? Martita, ¿sigue ahí? Martita, ¿sigue ahí? Sí, Arqui. Bueno, ya. Me imaginé que ya se durmió. Hágame un favor, tome esta captura de pantalla y súbale por favor a sus compañeros al grupo de WhatsApp. Lo que hay que hacer es hacer un mapa conceptual, sobre todo de la Revolución Francesa. Aquí les puse algunas ideas, ¿no? Y el día sábado llevamos computador para hacer un trabajo en clase. Mapa conceptual que es para la casa es individual. El día sábado vamos a hacer un mapa conceptual para presentar en clase y ese va a ser grupal, ¿sí?
Martita, ¿me escuchó? Solo confírmeme con un sí. No, sí, Arqui, lo que pasa es que justo empezó a llover, entonces no la escuchaba bien, pero sí. Ya. Entonces, bueno, con esto terminaríamos por el día de hoy. Más bien, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos estaremos viendo el día sábado, ¿sí? Arqui, disculpe, ¿grupos de cuántos? Para el día sábado, yo creería Sí, que grupos de 3 o 4 personas, tres personas sería. ya, Arqui, gracias. A ustedes, chicos. Eso, bueno, les mando un abrazo, cuídense y feliz noche. Hasta luego, Arqui. Nos vemos, chicos.